Buenos días, 22 de abril, aquí estamos con el equipo de trabajo que me acompaña, con Raúl, con Sandra, con Luis, con Diego y con Guillermo, que está trabajando en esta filmación, en una nueva presentación que realizamos desde nuestro canal de YouTube sobre los temas de actualidad que están a tratamiento en Códice. En este caso es sobre el marco curricular nacional, el plan de transformación o el proyecto de transformación que el Códice tiene en marcha, que el día 6 de abril, en sesión por 3 votos de mayoría y 2 votos de minoría, resultó aprobado el marco referencial que refiere a la transformación educativa, que refiere a un currículum organizado por competencias. En esa oportunidad, quien habla votó en contra del mismo y también lo hizo el consejero Julián Mazzoni. Vamos a exponer las razones por las cuales sostuvimos una posición crítica respecto a lo que se estaba planteando a nivel de Códice y del asesoramiento que se le estaba brindando. Para que ustedes vean que este no es un tema donde yo opino, el otro opina y todos hablamos, sino que además es un tema de estudio y análisis académico, porque la educación se ha transformado hoy, y muchos colegas que estén mirando van a decir que es así, como en un campo de intervención donde todo el mundo habla, lo cual no está mal, está muy bien la opinión y la participación, pero hay aspectos que son académicos, que son científicos y que son teóricos, que requieren su lectura y su análisis. Y acá trajimos un conjunto de bibliografía para que se pueda ver que sobre temas de competencia y de currículum hay bibliotecas enteras escritas. Y yo voy a leer de Educar por Competencias que hay de nuevo, de Jimeno Sacristán, de Pérez Gómez, de Martínez, de Torres, de Angulo, una cita para que vean lo polémico de la temática. Miren lo que dicen estos autores, o por lo menos uno de ellos. En una sociedad sometida a un ingente número de transformaciones que afectan a la vida de todas las personas, resulta llamativo que a la hora de plantearse cualquier reforma del sistema educativo, los grandes debates y las urgencias con las que se apremia al profesorado se circunscriban a exigirles que las próximas programaciones deben ser por competencias, que es preciso pensar, programar, intervenir y actuar con la mente puesta en las competencias. Y vean que agrega, se obvia por completo el debate del conocimiento, de los contenidos culturales que precisamos presentar al alumnado para que puedan entender nuestro pasado, el mundo del presente y por lo tanto prepararse en su paso por las aulas y centros escolares para una incorporación más informada y activa en su comunidad como ciudadanas y ciudadanos que son. Esperamos con esta cita romper un mito que se está instalando sin que sea sometido a crítica, que un currículum basado en competencias es la forma de tener ciudadanos críticos, activos y formados. En la academia eso se discute y es bueno que se sepa, porque las grandes líneas de conformaciones curriculares pasan, pero las cosas omisas o los errores en los diseños curriculares no las pagamos los grandes. Las paga la sociedad toda, pero las pagan particularmente los alumnos. O sea, que hay enfoques imperantes que hablan de la centralidad del alumno y el aprendizaje y precisamente dicen que las propuestas por competencias no favorecen a esa formación crítica ni a esa centralidad. En virtud de esto es que nos hemos planteado por lo menos 4 preguntas, sabiendo que los cuerpos docentes estarán convocados en fecha cercana a atender por escuela
y deseamos realizar este aporte para que sea tenido en cuenta en el debate y no exista una visión unilateral. Nos planteamos, ¿son las competencias un enfoque único? Porque prácticamente se ha establecido que lo único que hay que hablar es de competencias, un poco lo que recoge este libro. ¿Es un enfoque nuevo? ¿Surgió ahora? ¿Es un enfoque acordado? No acordado por los actores educativos institucionales, acordados por la academia, acordados por los que estudian didáctica, por los que estudian pedagogía, por los que estudian educación. ¿Es un enfoque preciso? ¿Sabemos bien claramente qué se quiere decir cuando se dice competencias? Estas son las 4 preguntas que vamos a tratar en conjunto de dar respuesta y que esperamos puedan ser tomados como insumos para los debates en ATD, en las instituciones gremiales y en la sociedad en su conjunto. Hola a todos, continuando con algunas de las cosas que fueron planteadas por Daisy, ahora puntualizaríamos un abordaje sobre esto bajo esta primera pregunta: ¿qué hay de nuevo en esto? Si es que es nuevo. Lo interesante de estas cuestiones es que la formulación de una matriz por competencias aparece en los Estados Unidos a fines de los años 30 y principios de los 40, y en ese momento muy referenciado al conjunto de habilidades necesarias para trabajar. Contexto de esto: consolidación del Fordismo y desarrollo de formatos burocráticos. Nunca hay que perder de vista que estas cuestiones indican la relación que hay entre la elaboración de un currículum y las condiciones histórico-sociales y económicas. Esto que aparece en los años 30 y 40 del siglo XX tiene un empuje muy importante en los años 70 y proceso de tendencia a la consolidación en los 90. Si a esto lo acompañamos, lo que vemos aquí son distintas organizaciones que a lo largo del ámbito nacional y después internacional irán definiendo los objetivos educativos. ¿Por qué es bueno tener esto presente? Porque todavía entre nosotros hay una fuerte convicción de que las cuestiones educativas son propias de los estados nacionales. Y eso es un proceso histórico, pero no permanente. Y cada ser histórico dice que está sujeto a variaciones. Así que vamos a cuestiones que en el marco curricular que se propone nos dice: estamos en una etapa o en un momento de transformación. Obsérvese la palabra, es transformación. No estamos frente a los años 90, cuando se inició el proceso de la reforma educativa. Porque reformar y transformar son cosas distintas. Y lo que se acaba de aprobar es una transformación. Entonces, ese proceso de transformación, de hecho, supone o asume puntos de ruptura eventualmente. Las reformas ya no son suficientes ni adecuadas, hay que ir a procesos de transformación. Bien, ¿por qué? Y segundo, ¿para qué? El texto aprobado dice que en su página 10, la pertinencia de la transformación se sustenta en formar personas que puedan, entre comillas, operar en el mundo y para sentirse bien operado en ese mundo. Para sentirse bien, ¿no? Conociéndolo, interpretándolo, transformándolo en una relación fértil y creativa entre sí y el entorno. Esto implica cierto conocimiento del mundo tal y como es hoy y cómo será en el futuro. Esto implica también una cierta inflexión respecto a cómo se sienten las personas en el mundo en este siglo y de cuál es la capacidad que se atribuye de cambiarlo y de hacerse en un lugar en él. Esta frase es muy importante y muy relevante. Primera pista, está organizado sobre una ontología de lo cotidiano. Es el ahora el marco de referencia. Las situaciones previas de concepciones curriculares y educativas iban por otro camino. Obsérvese que además el sujeto de referencia es el individuo. Cuando hablamos de estos problemas, de problemáticas educativas, generalmente están comprometidas 3 dimensiones, que tienen que ver con educar, enseñar y escolarizar. Y a su vez, cada una de esas dimensiones son respuestas que se dan, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿O qué es educar? ¿O el enseñar? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende? ¿Y quiénes aprenden? Y escolarizar es donde se hace. Si uno combina esas 3 dimensiones, empezamos a ver aquí un lugar donde se puede objetivar lo que está aquí planteado. Dije hace unos segundos que en esto hay una ontología de lo cotidiano. Obsérvese con atención, no está el referente de la sociedad, tampoco está el Estado,
está más bien organizado sobre las necesidades de un individuo. ¿Cuál es el atractivo de decirlo así? Es que tendríamos o estaríamos frente a un menú a la carta, ¿no? Usted va a elegir cosas que pueda hacerlas dentro o fuera de planes de estudio. Esto ya viene operando cuando entramos al siglo XX. Retomamos. Cuando dijimos que esto tiene sus orígenes aquí, etcétera, y se pensó sobre habilidades, está referenciado a la etapa del Fordismo, donde usted lo que requiere es una persona que desarrolle grado de especialización. Y es una maquinaria de ensamblaje. Cada parte cumple una tarea. Por lo tanto, las partes conforman un todo. Lo que hoy vemos es algo completamente distinto, que no gira en torno al ensamblaje de ese tipo, casi una máquina newtoniana en el sentido educativo, y vamos hacia otro tipo de máquina educativa, que no requiere esas relaciones, que tampoco requiere una formación disciplinar y que está organizada no en un lugar donde el que trabaja o el que estudia cumple con un conjunto de actividades. Casi la tentación de decir, en la actualidad no hay lugar. Usted puede intervenir en él en el momento que quiera. El currículo ya no es una secuencia, no necesariamente cumple con un proceso de condicionamiento de la formación, sino que por el contrario está apuntando a otra parte. Así que al definir estas cuestiones, lo nuevo aquí, si es que existe como tal, el documento lo va a decir en varias ocasiones, que lo importante no es la transmisión de contenidos, sino esencialmente cómo el individuo puede armar un repertorio de cuestiones de utilidad definidas por él mismo. Esto es muy distinto entre lo que vimos en el siglo XX, en realidad creado en el siglo XIX y desarrollado en el siglo XX, del Estado como educador. El Estado docente comienza a diluirse y pasa a ser sustituido por otras agencias, sean estas transnacionales, nacionales, etc. Y el cometido no es formar a un ciudadano en el sentido convencional y clásico. Estamos más ante un sistema de preferencias y eso tiene que ver que el sujeto que aprende lo organiza en función de sus expectativas. El asunto de este enfoque y la cuestión delicada es si las expectativas del sujeto dan cuenta de las cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la sociedad o no. Porque mis expectativas pueden tener aspectos a veces hasta antisociales. Entonces hay que tener cuidado cuando se afirman estas cuestiones, ¿no? Yo me había anotado aquí algunas preocupaciones, ¿no? Dice, todo esto se aprecia desde una mirada sistémica centrada en el estudiante como ser en construcción que atraviesa los diferentes niveles educativos, desarrollando su trayecto de fluidez. Cuando se iniciaba el siglo XX, Durkheim decía que educar es socializar. Y el proceso de socialización establecía un estándar moral compartido por toda la sociedad, porque Durkheim le tenía mucho miedo a los aspectos más negativos del capitalismo, que desarrolla un individualismo de carácter asocial. Lo que vemos hoy, por el contrario, es la eliminación de esa afirmación y la centralidad del individuo. Casi en el sentido thatcheriano del término de que no hay sociedad, lo que hay son individuos. Cuando Margaret Thatcher planteó este tipo de cosas, estableció cuestiones muy interesantes que iban centradas en que el papel del Estado no era el papel central ni rector ni regulador. En esta cuestión, la impresión que da es que la sociedad queda en el exilio, es decir, queda fuera del circuito educativo y no tiene su principal cometido. Entonces, esta cuestión del desmantelamiento de partes especializadas permite preguntarse algunas de las cosas que decía Daisy. Si esto fue acordado, ¿dónde fue acordado? ¿Cómo lo fue? Estamos frente a actores institucionales, actores sociales, etc. El documento asume que hay un acuerdo. No sabemos si ese acuerdo está expresado en el nivel académico o en relaciones institucionales o sociales. Tal vez podríamos decir que en algunos casos se hicieron algunas consultas, pero ¿cuál es la intensidad de la consulta? ¿Cuál es la pertinencia de la consulta? Lo ejemplificamos así. Esto cuando comenzó a discutirse ya en el año 2017, una de las cuestiones que estaban allí es que las consultas se hacían en un plazo de 2 o 3 horas de trabajo para que se opinara sobre esto. Esa no es la mejor forma de consultar. Y en ese caso estamos frente a acuerdos
que son acuerdos de baja intensidad. En algún lado hubo respuestas, en otros no los hubo, en otros hubo prescindencia y demás. Así que la invocación a los acuerdos no necesariamente recoge los aspectos que estamos señalando de la necesaria concordancia en el campo académico. No lo tenemos como tal. No aconteció esa discusión en el campo académico. O sea, esto parece como algo ya dado. ¿Por qué es algo ya dado? Porque como dijimos en estas etapas que se mantienen aquí, los que definen estas competencias, contenidos y políticas son básicamente agentes transfronterizos. No están dentro del Estado, están fuera de él. En la página 34 del documento votado y aprobado en mayoría, dice: la educación orientada hacia las competencias hace posible que los estudiantes, y define, pongan a prueba sus posibilidades en las situaciones que lo desafíen, se den cuenta de lo que pueden y de aquello que aún deben desarrollar, busquen los conocimientos que podrán utilizar para responder a los desafíos que se les plantean, reflexionar sobre su actuar y reconozcan las acciones que todavía es necesario desarrollar, se involucren en los procesos, reconozcan y valoren sus logros y se sustenten ellos para seguir avanzando. Planteado así, uno podría preguntarse legítimamente, ¿qué de todo esto se puede enseñar? Y si es enseñable, ¿qué de todo esto que está planteado aquí se puede aprender? Porque parte de lo que está sostenido aquí, el cometido es la transformación de la subjetividad del estudiante. Por lo tanto, es una cuestión muy delicada, porque no estoy transmitiendo conocimientos que mejoran la riqueza del hacerlo que un estudiante, que en el futuro será un adulto, etcétera, pueda tener para reflexionar sobre el mundo, sino que le estamos proponiendo una manera de ser. Y esto es una cuestión muy interesante porque en estas máquinas educativas que salimos de la newtoniana, fordista, hacia otra cosa, el plano aquí gira sobre la preocupación del sujeto autoadministrado. Y eso supone una disposición para estar en interacción con otros, para lo cual no se requiere una formación académica. Entonces estamos frente a ciertos riesgos en cuanto a que los conocimientos relevantes y demás, cuál es su distribución en una sociedad. Porque el riesgo comprometido, la zona de incertidumbre, que esto puede quedar localizado mañana en grupos sociales que no comprometen a toda la sociedad. Hasta ahora lo que hemos tenido fue la pretensión de que todo aquello que se sabe se puede transmitir a todos. El documento comienza con un principio, dando algunos indicadores que podríamos denominar indicadores del fracaso. ¿Cuánta gente termina el ciclo básico de secundaria? ¿Cuánta gente que estudia el profesorado lo termina y lo termina exitosamente? Esto tiene que ver con las cosas que hablábamos antes, en la medida que se va estableciendo un enfoque de carácter instrumental. Se puede preguntar de esta manera: si una carrera docente, dice el texto, demora 6 años para su egreso, muy llamativo el dato porque posiblemente sea un promedio, porque sabemos que las cifras pueden andar mucho más arriba, y cuántos de los que estudian egresan, esto permite sostener que hay una crisis educativa. La cuestión de la crisis es un tema de largo aliento que está subyacente en todo lo que se dice. Hay que desmontar la crisis para crear otra maquinaria que resuelva esa crisis. Ahora, los indicadores de logro y desempeño son el argumento clave para justificar esto. ¿Por qué? Porque estaríamos fracasando, cuesta muchísimo dinero y los ciudadanos pagan con sus impuestos el funcionamiento de una máquina que fracasa una y otra vez. Bueno, vamos a resolverla. Ahora, en todo esto que estamos diciendo, hay que ver si es así. Porque hoy preguntamos, ¿qué hay de nuevo en esto? Y hay algunas modalidades en escena que son muy interesantes, se presentan como novedosas, pero ya están entre nosotros hace más de 30 años. Se han puesto en escena, implican costos muy importantes y los resultados, y me remito a una presentación de hace pocos días, decían que había mejorado en el 1.89. Así que con esta misma lógica uno puede preguntarse la relación costo-beneficio. Son varias dimensiones que están comprometidas. Se nos plantea si la competencia es un enfoque preciso. Varios autores han trabajado sobre este tema, lo decía Daisy hoy,
Antoni Zavala, Jimeno Sacristá, Perrenot, Álvarez, Angulo, Torres. Tomando de Perrenot una cita, cabe aclarar que Perrenot está de acuerdo con este concepto, él condiciona diciendo en uno de sus textos: cuando se construye un sistema de referencia de competencias, máxime para orientar la formación inicial de los maestros, se obtienen listas muy abstractas y generales. Cabe aclarar entonces cómo entendemos nosotros, y nosotros vemos que no es un enfoque preciso. La competencia es una palabra polisémica que tiene muchos significados que fueron variando en los tiempos, y Jimeno Sacristán nos dice, en referencia a la polisemia de esta palabra: estamos ante una de las palabras con significados más diversos y que incluso dentro de un mismo ámbito de conocimiento laboral es objeto de mayores disputas y variaciones en lo que se trata de abarcar. Solo a modo de resumen, podemos distinguir las siguientes matices en este concepto: competencia en ecología, competencia en el marco de algún deporte, competencia jurídica, competencia administrativa, y sigue. Entendemos entonces que el enfoque por competencias, además de ser polisémico, no es una verdad única, no es un paradigma hegemónico, aunque así se nos quiera presentar. El aprendizaje por competencias como tal no es preciso. No confundir el concepto, muy arraigado sobre todo en la industria, en la formación técnica, de las competencias que debe alcanzar el estudiante en cuanto ciudadano, con una única forma de aprender, dejando de lado los contenidos y, como decía muy bien Raúl, los factores de socialización. El aprendizaje por competencia surgió, como muy bien lo afirmaba el compañero, en un proceso de industrialización serial, retomó la crisis del petróleo, no lo dijiste con esos términos, pero es eso. Entonces, cuando se habla en este momento, en la segunda década del 2000, que está acordado, ¿quién lo acordó? Lo acordó el que tiene los medios de producción, el que trabaja en los medios de producción, la academia. Evidentemente, la academia no ha llegado todavía a un concepto, una definición que le dé precisión al tema. Realmente es uno de los puntos mayores de discusión donde la academia ha tenido mucha producción. Acá teníamos algunos de los libros. Y quiero terminar con algo que dice Jimeno Sacristán. Centrándonos más en el ámbito educativo, el origen de este concepto está ligado a la formación profesional. Los apoyos teóricos para su justificación le vinieron dados de la psicología conductista y de determinados modelos económicos, en especial de la teoría del capital humano. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cualquiera de estos análisis. Bueno, hemos planteado aquí con los compañeros nuestras interrogantes sobre si el tema competencias es un enfoque único, nuevo, acordado y preciso, y en los tres casos la respuesta es no, no, no y no. No es ni el enfoque único, porque en los modelos curriculares hoy hay tres tipos de modelos grandes: modelos por competencia, modelos por contenido y modelos mixtos. Este no es un modelo mixto, como bien lo señaló Raúl, permanentemente habla en el sentido de dejar en puntos suspensivos, voy a ser gentil en el término, de dejar en puntos suspensivos los conocimientos. ¿Es un enfoque nuevo? No, lo que comienza en el siglo XX y tiene diferentes empujes durante el siglo XX y comienza además ligado a una cuestión muy pragmática del saber hacer, no es nuevo. ¿Cuánto va a tener un siglo, no? Casi. Esto es un dato interesante, va a tener un siglo desde su primera aparición teórica. ¿Es un enfoque acordado? Bueno, no es un enfoque acordado en la academia. ¿Y a qué me refiero con la academia? Ni en la academia local, ni en la academia internacional. Por eso van a encontrar ustedes autores que se están planteando en estas cuestiones como polares que se dan la importancia de los contenidos, que es, diríamos, la antítesis de este planteo. Son los dos polos, competencias, contenidos.
¿Es un enfoque preciso? La misma polisemia del término, nosotros tenemos un material que trae todas las definiciones posibles de competencias desde todos los ángulos y son extensísimas. ¿Dónde está? Acá. Y cuidado que no estamos manejando bibliografía que sea crítica respecto a las competencias, algunas sí y otras no, justamente para que ustedes vean que esto está en discusión. Definiciones dentro del ámbito profesional, trae hasta la de la OIT, la del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la del diccionario, la de los autores que escriben en la academia, o sea, es múltiple la posibilidad de enfoque del término competencia. Antes de darle cierre, hay algunos mitos que se están estableciendo y que la verdad es necesario tener una posición clara. La centralidad del estudiante es solo potestad de un enfoque por competencias. Eso es un disparate pedagógico e histórico, porque si ustedes leen, para leer algún autor, década del 20, del siglo XX, plantea la centralidad del estudiante y no es un enfoque por competencias. La educación uruguaya, en sus distintas manifestaciones y programas, tiene en todo declarada la centralidad del estudiante y no tiene enfoques por competencias. El mundo que está, Raúl no lo mencionó, pero esto es un enfoque sustancialmente de la OCDE, ¿verdad? De la Organización del Comercio y la Economía Europea, y un enfoque de la Unión Europea que es muy interesante tener en cuenta, que establecieron un currículum por competencia porque el proceso político de la Unión Europea les requería tener lineamientos transversales a todos los países. Está muy vinculado a estos procesos sociales y en muchos países ya se viene de vuelta de este enfoque, ¿no? La centralidad del estudiante viene de la mano en el siglo XX del descubrimiento psicológico del niño como objeto de estudio. Y esto que se da con la psicología sobre comienzos del 20, con autores como Montessori, como de Crowley, como el mismo Dewey en nuestro país, con gente que todavía sigue siendo ignorada, como el maestro Martínez Matonte, en su experiencia de Villa García, no tenían ni el más mínimo enfoque por competencias. Sin embargo, se hablaba de la centralidad del estudiante. Y este es el otro mito. Las metodologías activas que tienen que ver con los procesos de construcción del conocimiento por parte del estudiante, que vienen de la mano de la epistemología genética francesa, particularmente de la línea piagetiana, ¿se da solo en un enfoque por competencias? Es un disparate, porque los programas, en el caso, por ejemplo, de educación primaria, que no han tenido enfoques por competencias, ahora voy a hacer una salvedad, trabajan con las metodologías activas desde la década del 50 del siglo pasado, y si no, recurran al maestro Agustín Ferreiro, que escribió un clásico en didáctica donde plantea las metodologías activas y la construcción del conocimiento por parte del estudiante, y realmente no estaba en un enfoque de competencias. ¿Y cuál es el otro mito? La educación está en crisis. Bueno, en todo el mundo dicen esto, Dicen esto en los países donde hay enfoque de enseñanza por competencias. Por tanto, los problemas de la educación, que a veces son problemas propios y otras veces lo que aparece ignorado cuando se escriben solo indicadores de desempeño, permíteme, cuando se escriben solo indicadores de desempeño vinculados al porcentaje de egreso y donde se deposita el problema exclusivamente en el sistema educativo. Educación, cultura y posmodernidad decía, la educación es como la papelera de la sociedad, donde se depositan todos los problemas, los que se sabe que tienen solución y los que se sabe que no la tienen. En esta medida hay un problema cultural, social y de tendencia social que no está suficientemente claro ni analizado hacia dónde queremos que vaya el mundo. Y yo voy a reiterar algo que dije el día que asumí. Hoy el mundo parece dividirse
entre los que tienen conocimiento y los que exclusivamente tienen competencias, entre los que dominan las cuestiones de los contenidos y las disciplinas y los que solo tienen competencia para ayornarse, para reciclarse y para manejar reflexivamente el conocimiento que otros producen. Por tanto, este es un tema social fundamental. La educación tiene problemas, sí señores, y es claro que los tiene. Los tiene en la educación media, los tiene en la educación primaria, los tiene en la educación técnico-profesional. Esta es la vía de solución, esta es la vía que algunos entienden que es la vía de solución. Otros entendemos que jamás debe dejarse de lado, y menos en una sociedad llamada del conocimiento, como se la cataloga, el tema de las disciplinas, del conocimiento interdisciplinar, porque hablar de disciplina no supone hablar de compartimentos estancos, supone hablar también de aspectos integradores, pero los estudiantes, entre los cuales nos incluimos en algunos niveles, ¿verdad?, terciarios, los estudiantes, para poder interdisciplinar, tienen que tener los conocimientos correspondientes a las disciplinas. Y cuando ustedes miran documentos como esto, que ha estado a consideración, se encuentran principios generales, competencia en ciudadanía local y global, competencia en la comunicación, competencia en el pensamiento crítico. Pero ¿cómo se traduce eso en cada curso del sistema educativo? ¿Con qué disciplinas articuladas? ¿Con qué contenidos? Para que se pueda llegar a un ciudadano que alguien diga es competente en determinados campos de la vida. Por tanto, con esto pretendimos dar un insumo para la discusión, y gracias por la corrección de Sandra, en las ATD de centros, y recordarles también que no todo lo que se dice, incluso por televisión, tiene por qué ser real, y que muchas veces detrás de afirmaciones genéricas o de documentos que parecen muy bien armados, hay otras miradas que les pueden señalar su inconsistencia, sus puntos de ruptura o sus fracturas. Este documento cita el informe de Lors. Y bueno, el informe de Lors es como una cuestión a la cual todo el mundo adhiere, ¿sí? Pero miren lo que dice Guzmán Marín al cuestionar cómo las competencias o la política de competencias usa el informe de Lors. La pretensión de fundamentar las competencias en los pilares de la educación propuestos por Delors forma parte de este mismo eclecticismo que intenta sustentar en la recuperación y mezcla crítica de los diferentes elementos provenientes de diferentes tradiciones psicopedagógicas y sociofilosóficas, tales como el aprendizaje significativo, la taxonomía del Bloom, bueno, está todo con todo, ¿verdad? El trabajo colaborativo, la zona de desarrollo próximo, la construcción de estructuras cognitivas, el aprendizaje centrado en el alumno, la resolución de problemas, por mencionar solo algunos de los aspectos más recurrentes, sin preocuparse por su consistencia teórica interna y su articulación didáctico-pedagógica. Y este aspecto crítico no lo dice Sandra, no lo dice Luis, no lo dice Daisy, no lo dice Raúl, no lo dice Diego. Lo están diciendo en la bibliografía internacional. Por tanto, nosotros creemos que debe abrirse un amplio debate sobre la organización curricular y que debe manejarse en pie de igualdad tanto los currículum por contenido, los currículum por competencia, como los currículum de carácter mixto. Y esperamos que se cumpla en estas ATD de centro lo que escribió un maestro, el maestro Agustín Ferreiro. Cuidado el día, él decía a los maestros, yo voy a decir los docentes, cuidado el día que los docentes pierdan la confianza en su propio saber y en su propia capacidad de saber y se dejen guiar exclusivamente por modas. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este video.